Bienvenidos a un episodio más de No es contra ti, es contra tu punto, con su servilleta, el rey de Mamaceo. Y el día de hoy tenemos un nuevo episodio, es un episodio importante. El día de hoy vamos a hablar sobre la reforma del Poder Judicial. Y el día de hoy tenemos una invitada que muchos de ustedes ya conocen por otros programas y colaboraciones, pero el día de hoy es importante presentarla por lo que es, por su profesión, por de lo que come, de lo que se dedica a perseguir la chuleta. Pero bueno, el día de hoy presentamos a Natalia Torres Salim. Estimada Natalia, muchos la conocerán. Qué gusto estar aquí de nuevo. Por tercera vez en este podcast, en la segunda temporada, la primera vez. Pero para presentar a Natalia, quien no la conozca, muchos de ustedes sí repito, pero quien no, Natalia es abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, especialidad en ciberseguridad y protección de datos por la New York University, NYU. Candidata a Masters of Law en Constitucionalismo en la Universidad de Columbia Law School en New York también. Y es profesora de Teoría Constitucional y temas selectos de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UP. Se dedica a litigio fiscal, administrativo y constitucional. ¿Algo me faltó? No, está perfecto. Uy, está chonchito, ¿eh? Está chonchito. Está perfecto. Pues bienvenida, muy bien. Y gracias por haber aceptado la invitación. En este podcast, yo sé que están acostumbrados muchas veces a vernos en una dinámica distinta. En esta ocasión... Muy distinta. Muy distinta. En esta ocasión vamos a tomar las cosas con seriedad. Vamos a abordar un tema que es sumamente importante para todos los mexicanos, o debería ser relevante para todos los mexicanos. Yo me he encontrado lamentablemente con que este tema es muy viral, es muy mediático. Todo el mundo está relativamente hablando de la reforma al Poder Judicial, pero hay bastante desinformación. Hay bastantes opiniones, hay bastante choque, hay bastante roce y pareciera que más allá de querer entender qué es la reforma, en qué consiste, qué es el Poder Judicial, hay mucha gente queriendo ganar una batalla que muchas veces no entiende, hay otra gente queriendo apoyar algo que tampoco entiende, hay gente que sí lo entiende y sabe que pues, no necesariamente es algo propio o correcto y lo apoya, y hay gente que simplemente no sabe qué apoyar, ¿no? Entonces, se persigue mucho más una batalla ideológica y política que una batalla verdaderamente judicial. Todos los argumentos que escuchas son argumentos que están ideologizados por política, por corrientes políticas que no tienen sentido cuando hablamos del Poder Judicial, porque en teoría justo en el Poder Judicial no debería existir política. Que no debería estar politizado. A ver, eso es una gran pregunta para empezar. A ver, ¿tú crees que al día de hoy el Poder Judicial está politizado? Sí. Antes de esta reforma, sí. hoy. Sí lo creo. A ver, creo que decir que el Poder Judicial no tiene nada de política sería negar por completo la naturalidad que se ha generado entre relaciones de derecho y política. Sucede, pasa. Por la cercanía entre las personas del Congreso de la Unión, que al final del día son políticos, por la designación, muchas veces al día de hoy pasa en los ministros, por ejemplo, que la terna es propuesta por el presidente, está este choque con el Poder Ejecutivo que inmediatamente te lleva a politizar el derecho. Sí me parece que existe, me parece que una independencia 100% no la hay y sería una mentira brutal decirte que hoy el Poder Judicial es súper independiente. No, la realidad es que no. De entrada por el tema de los ministros de la Corte, ¿no? La selección que hoy se hace, eso va a cambiar pronto, pero la elección que hoy se hace es una propuesta por el presidente, una terna, propuesta por el presidente y aprobada por el Senado, que al final del día el Senado son nuestros representantes de cada uno de los estados dentro del Congreso, que al final son políticos. Entonces, el Consejo de la Judicatura, por ejemplo, también está integrado, sus consejeros están integrados también por 2 del Senado. Claro que tiene política. O sea, está politizado entonces al día de hoy. Claro. Decir que va a empezar a politizarse sería falso, más bien ya está, simplemente cambiaría de manos, ¿podríamos decirlo así? A ver, está politizado, pero la reforma pretende politizarlo un 100%. O sea, ahorita se hace no porque se deba, pero se permiten ciertas cosas, vamos a llamarle, pero acá sí va a ser totalmente pro de politizarlo. Totalmente. Ok, creo que es importante empezar con una pregunta muy, muy básica y mucha gente dominará los términos, mucha gente no. Este programa está hecho para todos los que no entendemos al 100% qué es, y creo que se vale decir, no lo sé, explíquenme, ¿no? Entonces, ¿qué es el Poder Judicial? Vámonos así de lo básico. ¿Qué es el Poder Judicial? A ver, de entrada, como sabes, como seguro saben todos, tenemos en nuestro país 3 poderes de la Unión. Esos 3 poderes de la Unión están compuestos por el Poder Ejecutivo,
por el Poder Legislativo y por el Poder Judicial. En toda la reforma nos vamos a enfocar en este tercero, en el Poder Judicial. El Poder Ejecutivo, evidentemente, nos referimos al presidente. Poder Legislativo, nos referimos al Congreso de la Unión, que a su vez está compuesto por Cámara de Senadores, Cámara de Diputados y Poder Judicial. Perdón. Este Poder Judicial, esta es la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Este Poder Judicial está compuesto por Corte, Tribunal Electoral, plenos regionales, tribunales de circuito, tribunales colegiados de apelación, juzgados de distrito y Consejo de la Judicatura Federal. Todo esto incluye el Poder Judicial. Exactamente. Estos 6 puntos están acá. Ok, perfecto. Sí. 7 puntos, ok. Estos son los únicos 7 puntos que hablamos o que tocamos cuando decimos Poder Judicial de la Federación, ¿ok? A mí me gusta, cuando platico este tema, tratar de explicar que los primeros 6 son lo que comúnmente piensas cuando piensas en un juzgado, cuando piensas en un juez dictando una resolución. Y el Consejo de la Judicatura Federal es un órgano independiente, vamos a llamarlo así, que literalmente, bueno, por alguna parte de esta ley tenemos que el Consejo de la Judicatura será un órgano independiente que se encarga de la administración y la verificación y revisión de los otros 6. Ok. O sea, son los 3 poderes. El Poder Judicial tiene un poder independiente que lo audita. Vamos a llamarle. Exactamente. Okay, perfecto. Vamos a decir, no es independiente porque los consejeros no son precisamente independientes, pero la función es ser un órgano supremo de revisión y de auditoría, de administración de estos 6. O sea, podríamos decir que el Consejo de la Judicatura Federal es la última instancia legal en el país. No, eso es la Corte. El Consejo de la Judicatura Federal es quienes designan los jueces, quienes designan magistrados, quienes se encargan de que la justicia sea pronta y expedita. Oye, ¿en qué tribunal colegiado va a estar este magistrado? Se encarga, es más un tema mucho más administrativo y disciplinario. Ellos no resuelven cosas. Resuelven cosas, sí, de administración de los otros 6. Pero no, nuestra instancia suprema, nuestra Corte Suprema, la última instancia en México es la Suprema Corte de Justicia. De hecho, en este artículo están enumerados de la más a la menos. Ah, ok, perfecto. Siendo los juzgados de distrito las primeras instancias de todo. Ok. Y la última, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, por ejemplo, el número 7, que otra vez para venir el nombre, el Consejo de la Judicatura Federal puede llegar y cuestionar a la Suprema Corte, al Tribunal Electoral, a los plenos regionales. No va a ejecutar una sanción o una... Correcto. Una sentencia, sí, pero va a cuestionar procesos administrativos de cualquiera de estos 6. Correcto. Ok, perfecto. Ahora, este es el Poder Judicial. ¿Qué no es el Poder Judicial? Fiscalías descentralizadas, ministerios públicos, todo el sistema penal, todo lo que viene desde abajo de una Fiscalía General de Justicia, todo eso no es el Poder Judicial. O sea, la Fiscalía General de Justicia le reporta directamente a... Poder Ejecutivo. Al Poder Ejecutivo, o sea, al presidente. Correcto. Ok. De esto, ¿qué se desmenuza hacia abajo? Ministerios... Ministerios públicos, unidades de investigación, policías de investigación, todo lo que tiene esta talla penal, ¿no? Vamos a decirlo así. Que eso me parece una pregunta súper importante, porque cuando hablamos de temas como impunidad, como corrupción, como el punto principal que han oleado en esta reforma es impunidad y corrupción, no se tocan a las fiscalías, no se tocan a los ministerios públicos, no se tocan a los centros donde verdaderamente empieza la impartición de justicia. El día de mañana, si algo sucede y tú denuncias un delito, lo haces ante un ministerio público. Correcto. Quienes realizan la investigación será el Ministerio Público, de mano con la Policía de Investigación. Eso no está en el Poder Judicial. Quienes en su momento determinarán una vinculación a proceso, por ejemplo, será un juez de control. Eso no está en el Poder Judicial. Me explico, ese órgano depende del Poder Ejecutivo. O sea, ¿cuál sería un caso que sí le tocaría tratar al Poder Judicial? O sea, la Suprema Corte, vamos a ponerle un ejemplo así sobre la mesa. ¿Cuál sería un caso que sí le corresponde a la Suprema Corte? La Suprema Corte, tenemos en México una cosa muy curiosa, que aquí voy a ñoñar un poco. Adelante. En otros países, como por ejemplo en la Unión Europea, tienen una Corte Suprema, en Estados Unidos también, de hecho, una Corte Suprema y un Tribunal Constitucional. Es decir, una Corte Suprema como otra, vamos a llamarlo como una tercera instancia, y un Tribunal Constitucional que se dedica a ver exclusivamente temas de violaciones a derechos humanos e inconstitucionalidades. Okay. En nuestro país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación funciona
con un poco de las dos. Si te fijas, en México no tenemos un tribunal constitucional y una corte. Hacen las dos. Entonces, ¿bajo qué supuestos un asunto llega a la Suprema Corte de Justicia? Nosotros tenemos varias vías. Tenemos una acción de inconstitucionalidad, tenemos un amparo directo en revisión, por ejemplo, tenemos declaratorias generales de inconstitucionalidad, tenemos varias vías de llegar, pero tenemos que reunir ciertos criterios. Deben haber violaciones a derechos humanos, tienen que ser casos que por su importancia y trascendencia, tal cual así se marca en la ley de amparo, por ejemplo, lleguen a ser revisados por la Corte. Es decir, no cualquier asunto llega a la Corte. ¿Cuál sería un caso, que es la palabra que más escuchamos, derechos humanos? ¿Qué entra dentro de derechos humanos que podría ser algo que lo maneje ya la Corte, la Suprema Corte? A ver, de entrada depende mucho. El proceso de, supongamos, ¿no? Alguien viola el derecho humano. Pues te voy a decir un caso importante. En el tema, no recuerdo si fue 2009. No voy a decir años para no errar. Pero en algún momento de la historia de México, se hizo una ley o una reforma que permitía a las niñas de 12 años, fue muy cortita y de hecho se derogó, pero que permitía a las niñas de 12 años que hayan sufrido algún tipo de violación, que hayan quedado embarazadas, tener un aborto en instituciones de salud sin el consentimiento de los padres. Esta ley evidentemente causó muchísimo revuelo. Y dado que no había muchos precedentes al respecto y dado que era un tema importante, como se fue escalando, porque este amparo que entra es un amparo indirecto, porque nada más como contexto general, un amparo directo es una sentencia. Acaba de resolver alguien algo contra mí, yo esa sentencia, después de las instancias que correspondan, sigo un amparo directo, una resolución específica. El amparo indirecto es justo contra todo lo que no es sentencia. La entrada de una norma, la entrada de, ¿no? Y hay normas que son o autoaplicativas o heteroaplicativas. Autoaplicativas, con su mera entrada en vigor, te causan algún perjuicio. Heteroaplicativas necesitan un acto, necesita hacer algo o generarse algo contra ti para que dañen tu esfera, ¿no? O sea, por ejemplo, una sería, te voy a poner un ejemplo, prohíben fumar cigarros en espacios públicos, es un ejemplo. Yo quisiera ampararme contra esa ley, no me están haciendo algo directamente, pero me puede llegar a afectar, Correcto. Entonces pido un amparo. Correcto. Okay. Ese sería tu amparo indirecto. En ese mismo sentido, la Corte toma este asunto porque precisamente es un tema que en donde se contraponen varios derechos, porque tú puedes decir, está el derecho del menor, está el derecho de la protección a la familia, está el derecho de conservar unas infancias que tengan un desarrollo psicosexual deseable, pero también está todo el lado de los padres, por ejemplo. Sí. Oye, ¿cómo por qué dejarías que mi hija hiciera eso sin mi consentimiento? Claro. No, porque tiene 12 años y porque los hijos van a ser deseados, ¿no? Tienes el derecho humano a la planificación familiar. Sí, pero tiene 12 años. Este asunto, hace poco se hizo la reforma a la ley de amparo, en donde ya los efectos de suspensión de un amparo ya no van a ser generales. Es decir, vamos a poner un ejemplo. ¿Te acuerdas que salió en todo este tema de amparos para el uso recreacional de la marihuana? Ajá. ¿No? Y supongamos que la Corte en algún punto dijo, está perfecto, vamos a hacer el uso recreacional para el tema de marihuana, maravilloso. Normalmente las suspensiones que se otorgaban en el amparo tenían efectos generales. Si ya llegó un caso a la Corte bajo los mismos supuestos y la Corte ya dijo que es inconstitucional, entonces todos los efectos los voy a poner para todos. O sea, cualquier persona que pase por lo mismo ya le aplica lo mismo. Esté por lo mismo. Entonces, tú como abogado podías llegar y decir ante cualquier asunto que tuviera un precedente de ese estilo, decir, ya hay un amparo que te dice que esto está y se acaba de quitar la suspensión con efectos generales. Eso quiere decir que no importa que la Corte ya lo haya dicho una vez y haya declarado inconstitucional una norma, vas a tener que hacer un amparo en cada uno de los supuestos. Ok. Eso es muy importante y eso le dio un poco en la madre a todo, porque los efectos generales lo que te ayudaban era, por supuesto, que una justicia pronta y expedita, porque ¿por qué la Corte revisaría exactamente el mismo asunto 400 veces? ¿Por qué tendrías que hacer que una persona esperara 400 veces a tener su amparo para que... O sea, es una tremenda estupidez. Evidentemente se hizo porque al presidente no le gustó
que sus reformas en materia eléctrica, por ejemplo, no pasaran. Entonces, cuando eso sucede, todos los empresarios que tenían inversiones en el mercado eléctrico en el país pudieron ampararse cuando le desecharon la reforma. Ujú. Y el presidente dijo, no, ahora ya no. Pero bueno, para efectos generales, eso es lo que hace la Corte. La Corte verifica la constitucionalidad de normas y de actos de autoridad, de normas, de leyes. eh, lo que hacen a grandes rasgos, porque no quiero disminuir su actividad a esto, pero a grandes rasgos es un control constitucional. Ujú. ¿Qué es un control constitucional? Tomar esta norma, tomar este acto de autoridad, tomar lo que sea que tú estés apelando o demandando y hacer una interpretación conforme a la Constitución. Y decir, oye, este acto es inconstitucional o no es inconstitucional. Este acto está vulnerando derechos humanos o no está vulnerando derechos humanos. Y determinan la constitucionalidad o no de estas normas, de estos actos de autoridad, etcétera. Ujú. Eh, ¿Qué tantos casos civiles pasan a esa instancia? muchísimos. A ver, el número exacto no lo tengo. Ajá, pero sí son bastantes. Sí, sí son bastantes, sí son O bastantes. sea, no son meramente temas políticos, No, por supuesto que no. congresos, son temas de No, todo tipo y son claro. bastantes. Ok. Entonces, ahora, dicho esto, aquí puede ser la línea en donde se está perdiendo un poquito el por qué se habla de la reforma judicial sin a lo mejor entenderlo. O sea, lo que estoy Claro. pensando es, mucha gente piensa que estas resoluciones, estamos hablando del Ministerio Público y que eso es lo que no quieren hacer. O sea, es lo que quiero encontrar. ¿Cuál es la línea? ¿Dónde se pierde de que la gente no entienda que no necesariamente se tiene que tocar la Suprema Corte para arreglar el otro problema? ¿Me explico? Claro. O sea, ¿dónde se pierde esa línea? A ver, creo que cuando la gente se refiere a temas de impunidad, normalmente lo asocias con delitos, naturalmente. Mm, Los delitos que tú denuncias y lo haces ante ministerios públicos, todo eso no tiene absolutamente nada que ver con la Suprema Corte de Justicia. Absolutamente nada que ver. Son temas que tienes que ver de forma aislada con los ministerios públicos y con las fiscalías. Porque, a ver, para dar un pasito hacia atrás, sí me parece importante que hagamos esta división. Ellos son juzgadores, ellos se dedican a juzgar. Sin embargo, todas las investigaciones parten de una fiscalía. Quienes corren todas las investigaciones, además de ministerios públicos, son fiscalías. Fiscalías que ni siquiera entran. O sea, si tú ves en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, no lo estoy sacando de alguna opinión, esta es la ley. Esta es la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, última reforma publicada, 26 de enero de 2024. Artículo 1. Aquí no vemos a las fiscalías. Aquí no vemos ministerios públicos. Aquí no vemos policías de investigación. Cuando tú me dices que en una reforma judicial para eliminar la impunidad y la corrupción, lo vas a lograr mediante elección popular de jueces, ministros y magistrados, ¿en qué punto hay una correlación con la impunidad? ¿En qué punto hay una correlación con la cantidad o el porcentaje de delitos que se denuncian? Aquí no viene. Eso no es el Poder Judicial. O sea, entonces, a ver, para entonces entenderte, si vamos a suponer que hoy va una persona a un ministerio público y denuncia por X delito, ¿no? Vamos a suponer robo a mano armada a alguien, ¿no? Supongamos que a la persona culpable la arrestan, hacen todo el proceso, etcétera, etcétera, pero no hicieron el debido proceso al momento de detenerlo. Vamos a suponer que eso ya es antiderechos humanos, ¿no? Vamos a suponer. El Ministerio Público y el fiscal, tanto la Policía de Investigación, el Ministerio Público y el fiscal son los encargados de que la investigación, las pruebas, la acusación y todo lo que apunte a este culpable esté bien hecho, en debido proceso. Si no se cumple, se escala acá. Correcto. Acá. Claro, puedes apelar y entonces ya llegamos acá. Porque si no se cumple acá, se escala acá. Pero la realidad es que el responsable de que una carpeta de investigación se judicialice o se vincule a proceso es un ministerio público. El juzgado de distrito no es el juez que está... Es el juez de control, pero a lo que me refiero es el juez de control va a calificar, ¿no?, la detención y va a llevar todos los pasos que tengan que llevar, pero no es el Ministerio Público. El juez de control, precisamente una de las reformas más importantes en materia penal, es que el juez de control no es parte en tema de investigación. El juez solo va a ser juez. Y ya. ¿Y cuándo sería cuando pasa a escalarse acá? ¿Y quién lo escala acá? Supongamos que ya te determinaron culpable.
en algún proceso, Ajá. ¿no? Te denuncian por violencia familiar. Sentencia. El juez, bueno, el tribunal de enjuiciamiento te declara culpable. Ok. Esa sentencia la puedes apelar. ¿En dónde? En el tribunal colegiado de apelación. Los jueces siempre son primera instancia. Siempre. ¿Y juzgado de distrito qué viene siendo entonces? Juez de primera instancia. Ah, ok. Y de ahí se va a tribunal colegiado de Exactamente. apelación. Tú apelas en materia penal y te vas a un tribunal colegiado de apelación, Ok, ¿no? ok. En ese tribunal colegiado de apelación te resuelven, nada, nada. Ah, bueno, oye, ¿no te gustó? Entonces te vas a un pleno regional, ¿no? Aquí, digo, materia penal es algo muy particular porque en materia penal te vas justo a tribunales colegiados de apelación y hace las veces en todas las demás materias de los tribunales colegiados de circuito. Entonces, o sea, digo, Va a eso ya depender del es delito, pues. Ajá. exactamente. Y el asunto, porque a ver, estamos hablando de penal. Pero si te hablo, por ejemplo, de, no sé, fiscal, precisamente, ¿no? En fiscal te terminan un crédito, tú decides que te vas a ir a un juicio de nulidad, que por cierto, los tribunales administrativos, tanto el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el TFJA, como el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, son poder ejecutivo, no son poder judicial. Igual que, como decíamos, Ministerio Público, fiscalías y Policía de Investigación y todo lo demás. Son poder ejecutivo, no son Ok. poder ¿Juez de judicial. control también entra en ejecutivo? Juez de control entra acá. Ya entra acá. Exacto. Ok, en juzgado de distrito, vamos a Exacto. llamarlo. Ok, perfecto. Exacto. Entonces, en resumen, voy a estar haciendo a cada rato para que quede claro en idioma no legal, ¿no? Ujú. Pero sería, las personas ahorita, la confusión de mucha gente está entonces en que creen que muchos delincuentes son liberados por el Poder Judicial sin entender que realmente los están liberando por un mal proceso de las mismas fiscalías, policías de investigación y ministerios públicos que no dependen de esto, pero dependen hoy del Ejecutivo, Correcto. del presidente. Correcto. Pero Ok. no, los jueces de control, que tú acuérdate que llegas al Ministerio Público, ¿no? Llega al Ministerio Público con su detenido y tiene 48 horas para ponerte a disposición de un juez de control, que el juez de control es quien califica de legal la detención, bla, 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 bla. Ese juez de control sigue siendo ejecutivo, sigue siendo fiscalía, ¿no? Si el juez de control, que ojo aquí, no me dedico al litigio penal, pero dentro de ese mismo proceso, dentro de los puntos que tienes, audiencia inicial, bueno, etapa inicial, etapa intermedia y etapa de juicio, en esos tres hay varios actos, ¿no? O sea, se dan varios actos, varias audiencias. Ujú. Y cada una de las cosas que se dan en esos actos, tú los puedes impugnar, ¿no? Entonces, dependiendo el acto que sea, tú ya lo podrás impugnar en alguno de estos, ¿no? Pero Ok. juez de control sigue siendo poder ejecutivo. Entonces, la ¿no? confusión principal de la gente que cree que habla de impunidad es porque cree que el Poder Judicial, a través de cualquiera de estos, ¿sí?, está liberando delincuentes cuando la realidad es que quien está provocando que no puedan cumplir su proceso es porque hicieron mal o la carpeta o la investigación o las pruebas o la acusación o el debido proceso al momento del arresto o lo que sea. Y entonces es importante. La confusión está, todo lo que se encarga de evaluar todo lo que se encarga de hacer la investigación de un delito no es parte del Poder Judicial, es parte del Ejecutivo. Y hasta que se escale eso, llegaría al Poder Judicial. Correcto, Ok, ahora, correcto. dicho esto, esta reforma, ¿por qué solamente está cubriendo el Poder Judicial? ¿Por qué no está cubriendo esto de fiscalías, Ministerio Público? Eso es lo que nos encantaría entender a muchos. Saldívar hace poco, en una entrevista, Ciro le pregunta justo lo que estamos hablando tú y yo. Oye, ¿pero por qué no se tocan fiscalías? ¿Por qué no se tocan? Y en su respuesta dice, bueno, tendrán que ser reformas integrales que se vayan proponiendo. Pero textual, Saldívar dice, esta reforma aislada no hace nada por la justicia. Nada. Esta reforma de manera aislada no va a lograr nada. Y es la realidad. ¿Por qué? Lo platico y me gusta decirlo así. ¿Estoy negando que hay un problema en el Poder Judicial? No, claro que lo hay. Por supuesto que lo hay. Los plazos en los que los justiciables obtienen esta justicia es muy largo. Por supuesto que no hay una justicia pronta y expedita. Por supuesto que tienen temas de nepotismo. Por supuesto, sí. Esta reforma no lo está atacando. O sea, tú dices, sí hay que hacer una reforma, Por supuesto, esta no es por la supuesto. medicina correcta a la enfermedad que Exactamente. tenemos. Esto es de un cáncer, tratar de curar un cáncer con un paracetamol.
¿Cuál sería la forma correcta, en tu opinión, de empezar a trabajar una reforma judicial? O sea, ¿por dónde se tendría que empezar? ¿Desde acá? ¿Desde abajo? ¿Es un de varias aristas? O sea, Híjole. o a lo mejor la respuesta a lo mejor puede ser, se tendría que revisar y no se ha revisado de la manera correcta. O sea, ¿cuál sería A ver, la... yo creo que es multifactorial por mucho. De entrada, a mí me gustaría en los métodos de selección de jueces, ni de broma elección popular, sino todo, absolutamente todo, exámenes. Que se hicieran colegios individuales de abogados, de constitucionalistas, muy perros, de abogados de derecho penal, que ellos fueran a través de exámenes, que así se dirigieran para poder seleccionar a los jueces de absolutamente todas las materias. Ujú. Yo, a ver, este es un ejemplo que me acabo de inventar en este segundo, ¿no? Pero a mí lo que me gustaría para ver verdaderamente un cambio en el Poder Judicial, uno, me gustaría quitar absolutamente toda la posibilidad de politizarlo. Toda la ¿Cuál posibilidad. sería una manera de hacer eso? Me imagino que los exámenes. O sea, por eso te digo un poco esta solución. No, no la tengo O pensada. sea, ajá, es Sé que válido, ¿eh? Porque creo no, o que sea, no se había tocado esta conversión hasta que sale esta reforma, que eso es lo que sí, sí sí, quiero sí, poner sobre la mesa. O sí, sea, porque mucha gente dice, hasta ahorita les importa. O sí. sea, la oposición que está haciendo todo este escándalo. Y hasta cierto punto sí llega a generar una pregunta interna de ¿por qué? O sea, ¿por qué hasta ahorita que alguien la quiso reformar? No, ojo, pero Yo lo veo así, es mi perspectiva. O sea, obviamente a lo mejor hay cosas que no sé, pero ¿cómo lo ves tú? no, yo creo que desde mucho antes, desde mucho, 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 mucho antes. O sea, de entrada creo que el tema de corrupción e impunidad ya se ha tocado y se tocó en la reforma de materia penal, por ejemplo, ¿no? Cuando pasamos de un sistema penal inquisitivo a un sistema penal acusatorio como el que tenemos hoy, la corrupción ha acabado muchísimo. A ver, por supuesto que se sigue viendo, pero yo lo platico con varios amigos que son penalistas y yo en algún punto tenía esta idea de decir, oye, pero entonces, ¿qué ha sido diferente de un sistema penal inquisitivo a un sistema penal acusatorio? Si seguimos viendo tasas de corrupción, si seguimos... Me dicen, no, espérate, Natalia, tú no litigaste penal. Tú no sabes lo que era en un sistema penal inquisitivo tener al juez siendo investigador del delito y además juzgarte, teniendo todo por escrito, que el Ministerio Público se sacara declaraciones así, con su manita, las firmaba, las metía en la carpeta, nadie te escuchaba. Tú no sabes lo que se reformó con toda la reforma al sistema penal. Tú no sabes lo que cambió. Por supuesto que hay corrupción todavía. Por supuesto que hay mucho que mejorar. Pero me decía, oye, tienes que ser un poquito más sensible con los cambios que ya se han generado. Esa reforma tardó 8 años en implementarse, capacitaste a todo el personal. No fue una reforma que ya te batearon 2 veces y por capricho la quieres pasar y la primera elección va a ser en cuanto entremos. En cuanto entremos 2025 ya, pum, primera elección. O sea, Oye, ¿cuántas reformas o sea, cuántas veces se ha movido y se ha la Constitución, esta? a la ley orgánica, O sea, si es algo que le metan mano muy frecuentemente, solamente no era una conversación a ver, a la, mediática. a la ley orgánica no sé cuántas, seguro no tanto, pero a ver, incluso si contamos reformas que tengan que ver con algunos artículos y con tal, pues no creo que sean muchas. A nuestra Constitución tenemos más de 760 reformas. Es muchísimo, mucho. Y eso te da a entender una cosa muy clara. La Constitución en México sí se puede modificar, se modifica muchísimo, muchísimo. Pero, bueno, regresando un poquito a ese Ujú. punto, es claro que se han hecho cambios. De hecho, este tema de la reforma penal al sistema penal, por supuesto que fue una implementación muy, muy, muy consistente con el tema de corrupción e impunidad. Claro que importaba, nada más que tardó en implementarse 8 años, porque no era nada sencillo, porque tenías que capacitar a ministerios públicos a tener audiencias orales, que no se tenían, porque tenías que capacitar a jueces para decirle, tú ya no eres parte de la investigación, no puedes ser juez y parte, ¿cómo crees? 8 años. Capacitar a abogados públicos, ¿no? Asesores jurídicos, cómo llevar una audiencia, un código nacional de procedimientos penales, etapas de juicio diferente. Fue una cosa brutal. Entonces creo que a mí el argumento de hasta ahorita les preocupa, no, por supuesto que no. Por supuesto que se han hecho cambios. ¿No ha eliminado la corrupción? Pues no. No, 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 por completo. No por completo. Pero, insisto, y es un pensamiento que yo también tenía. Ay, entonces la reforma penal no sirvió de nada. No, claro que sirvió. Y esto lo cito de mis amigos penalistas que me decían, Natalia, tú no estás ahí. Mm. Tú no estás viendo el problema que era hacer todo por escrito. Los expedientes se perdían.
Sí, o ¿no? se iban. Ajá. O se iban. ¿Qué hacías? No había audiencias que se graban, que son públicas como ahorita. No, ¿qué hacías? Claro que se ha avanzado. Entonces, que hoy lleguen a decirnos nunca nadie se había preocupado, es muy diferente. Nunca nadie había querido tratar de cambiar el poder judicial así. O sea, más bien la única razón que le encuentran entonces a esta reforma para decir que se va a acabar la corrupción con esto es porque asumen que los jueces que hoy están en la Suprema Corte son corruptos, pero si los elige el pueblo no. Exacto. Esa es la única Exacto. diferencia. Argumento súper idiota, porque si la elección popular quitara la corrupción, ¿por qué hemos tenido presidentes corruptos? ¿Por qué hemos tenido diputados corruptos? Sí, son elegidos de forma popular. No, no, eso no me queda claro, ¿no? Eh, Ahora, creo que la estructura que tiene el Poder Judicial y en general la naturaleza del Poder Judicial, porque yo te quiero hablar mucho, yo sé que tiene muchos problemas. El Poder Judicial sé que tiene temas de administración de justicia, de nepotismo, lo sé, me queda claro, pero nuestro Poder Judicial también hoy sigue siendo un arma de que nos ayude a una independencia. ¿Por qué? Porque la estructura y en general la estructura de nuestros tres poderes, la idea que seamos una república federal, ¿no? Y que no seamos centralistas, es precisamente que el centralismo te decía una persona o un grupo de personas, un poder. Y ya, se acabó. Cuando tenemos tres poderes, cuando tenemos una democracia, una república federal democrática, lo que se busca es que estos tres poderes puedan servir de freno entre el uno y otro. Puedan servir si el Poder Ejecutivo, si el presidente un día se le bota la canica y decide sacar algún decreto que haga ilegal tener tenis blancos. Estoy diciendo tonterías para ejemplificar, ¿no? Que tengamos una Suprema Corte completamente independiente a quien esté a la cabeza del Poder Ejecutivo, que cuando llegue ese decreto la Corte pueda decir, oye, no, hermano, espérame, ¿de qué estás hablando? Por supuesto que no puedes decir que, ¿no? Entonces, ¿eso qué es? Es un freno, peso y contrapeso. Tú tienes poder, presidente, por supuesto, pero te lo vamos a limitar, ¿no? Y a la inversa, oye, las cámaras así funcionan, ¿no? Las cámaras, cuando una ley o una iniciativa se propone por una de las cámaras, ¿no? Tenemos Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Y cada una tiene temas en los que puede legislar. Por ejemplo, la Cámara de Diputados es la única de las dos cámaras que puede presentar la ley de ingresos y egresos, el presupuesto, ¿no? Entonces ya tiene la iniciativa, la Cámara de Diputados, y uno de los primeros pasos es la discusión. Se rebota. Oye, ya lo hiciste diputados, perfecto, pásalo a senadores. Senadores, revisamos. Oye, esto no está chido, esto no me gusta, esto no, va de regreso. Ah, ¿ya quedó? Ah, perfecto. Pasa al punto de sanción con el presidente. El presidente puso cambios, regresa. Son frenos, se limitan entre ellos. Porque el poder corrompe, pero el poder absoluto Rompe más. corrompe absolutamente. Absolutamente, es correcto. Todo lo que está tratando de hacer esta reforma, para mí, y si me preguntas, el discurso de vamos a acabar con la corrupción y la impunidad en el Poder Judicial es meramente político, porque ese fue su discurso de campaña, 18 años, y le funcionó. De hecho, decían, ya no hay corrupción. Así lo dijeron, ¿no? O sea, ya no hay corrupción, se llegó a decir, o sea, no lo estoy inventando yo, o sea, ahí están sus videos públicos diciendo, ya no hay Y corrupción. fíjate qué curioso, ya no hay corrupción, pero Salinas Pliego no paga impuestos. Pero, ok, ¿cómo? Si la quitaste toda, ya no hay corrupción. ¿Pero por qué te estás peleando con todo el mundo? ¿Pero por qué no has explicado por qué tu familia recibe sobres amarillos? ¿Por qué no te has explicado qué haces en el extranjero? ¿No? Y sobre todo en este tema me gustaría que quedara muy claro que evidentemente se ve que es contra Morena, ¿no? Porque sí estoy en contra de Morena, pero es algo que quiero remarcar. Si esto lo estuviera haciendo el PRI o el PAN, MC, mi respuesta sería exactamente la misma, porque lo que pretende esta reforma es la concentración del poder. Y la concentración del poder de cualquiera está mal. ¿En algún momento alguien más lo ha intentado? No, hombre, no. O sea, no en esta forma, pero en alguna...
Sí, ¿Cuál fue claro. algún truquillo que quisieron haber Sí, hecho claro. en sexenios Sí, pasados? sí, claro. El típico siempre, ¿por qué no decían cuando? Porque estábamos en prepa, pero vuelvo al Sí, punto no, otra claro, vez. Cedillo en algún momento destituyó a los ministros y A ver, sí, ese es buen punto. A ver, ¿qué es un juez, qué es un magistrado y qué es un ministro? ok, ¿Qué es un juez? ok. Los vamos a ver por instancias, ¿no? Quiero que en sus cabezas nos imaginemos al juez como primera instancia de todo, ¿no? Lo que voy a decir va a ser for dummies, o sea, no me voy a meter mucho a lo técnico, pero el juez es el primero que recibe cualquier tipo de demanda. Es el primero, ¿no? Este juez de primera instancia va a llevar un proceso y va a tener una sentencia, ¿no? Va a resolver sobre algo. Esa sentencia, para todos los que estamos, para todos los ciudadanos, tenemos métodos de apelación, ¿no? El Poder Judicial está estructurado para que puedas ir subiendo de instancia y que cada instancia, al ser independiente, pueda revisar lo que está emitiendo su inferior jerárquico y tener una diferencia de opinión, ¿no? Entonces, el juez lo que hace es un juzgado de distrito, evidentemente, y el juez es uno que toma la decisión. En cualquier juzgado solo hay un juez, él toma la decisión y resuelve, ¿no? Ujú. Evidentemente, los elementos para tomar estas decisiones van a depender de la materia que se trate, ¿no? Porque tenemos jueces, Si es familiar, que si es correcto, penal, que si familiar, es... civil, penal, agrario, administrativo, fiscal, todo, ¿no? Ok, maravilloso. Eh, Ahora, todo lo que resuelvan se va a una segunda instancia, ¿no? Que Ujú. son los tribunales colegiados, tanto de circuito como de apelación. Estos tribunales colegiados, y aquí es donde entra el nombre magistrado, ¿no? Estos tribunales colegiados tienen 3 magistrados por tribunal. Aquí las decisiones no las toma una persona, las toma 3, ¿no? Los tres magistrados de cada... Exactamente, los 3 magistrados. Y hay diferentes facultades y hay diferentes cosas que hace un juez y que hace un magistrado. Es demasiado técnico, pero es una segunda instancia, ¿no? Un magistrado lo que hace, pueden votar de forma unánime o no, o se pueden abstener o no, ¿no? Todas las decisiones pasan literal, por eso se llama tribunal colegiado, porque es un colegio, ¿no? De 3 magistrados. Oye, ¿por qué no 4? Pues para que no haya Mm. empates, ¿no? Definitivamente no me gustaría decir que son lo mismo porque no son lo mismo, tienen facultades distintas, pero hay una diferencia abismal entre juez y magistrado y ministro. ¿Cuál sería la principal diferencia entre un juez y un magistrado? Así como simple. Un magistrado tiene la capacidad de uno tener resoluciones con una mayor jerarquía, los temas a solucionar, una distinta especialidad en las materias y que las decisiones que toman no son, vamos a decirlo, porque podrían ser poco. Cuando tú lo haces un juez, por ejemplo, el hecho de que sea una persona lo hace demasiado subjetivo. Cuando lo pasa un tribunal colegiado con 3 magistrados, pierde un poco esa subjetividad Mm. y esa resolución es decidida por los 3. Ahora una pregunta importante. ¿El juez escala a magistrado? El juez, claro, puede, sí, por supuesto, Ok. ¿Y es una línea directa como de carrera? claro, Ok. pero el juez no, la verdad es que sí podría llegar a ser juez con una trayectoria, incluso, no, porque ahora hay carrera judicial, pero normalmente lo que se hace, pues empieza siendo un oficial de sala, un secretario de acuerdos, secretario de estudio y va subiendo, y llegas a ser juez. Y ya siendo juez, puedes pasar varios años siendo juez de diferentes circuitos, y ya puedes subir como magistrado. ¿Qué se necesita para ser magistrado? Muchísima experiencia judicial, tienes que pasar exámenes, tienes que pasar, no recuerdo si son más de 10 años en el Poder Judicial de la Federación, haber tenido, ya sea o litigado, o haber tenido o crecido con una experiencia de carrera judicial, y evidentemente no cambiarte de área, ¿no? O sea, es decir, yo no puedo ser juez de lo penal y decidir que mañana voy a ser magistrado de civil. Ok. ¿Me O explico? sea, tienes que haber tenido una trayectoria ya en una cancha específica. Correcto. Evidentemente ser licenciado en Derecho, bla, bla, bla. Ok. Ahora, estas personas que yo he escuchado mucho como el tema, a ver, esta reforma termina de cambiar, o sea, quiere cambiar jueces y magistrados. Jueces y magistrados. Jueces y Correcto. magistrados, ok. Entonces ahorita regreso a esta pregunta. Falta uno que es el ministro. Correcto. ¿Cuál es la diferencia entre el magistrado al ministro? El ministro tiene la capacidad de sacar una ley, de sacar una norma del sistema jurídico mexicano por declararla inconstitucional.
Es el tribunal más grande que tenemos en México. Y los ministros son, de entrada, también su encargo, ¿no? Están 15 años como ministros. O sea, son 15 años y ya no pueden repetir. No, ya no. Ok. Tienen 15 años en el encargo como ministros y lo que hacen es, lejos del fondo, te voy a poner un ejemplo. El juez de primera instancia, el juez de distrito, el juez de primera instancia en un tema civil, oye, ¿quién le pagó daños y perjuicios? ¿A quién? Bla, bla, bla. Los ministros van a revisar temas de constitucionalidad. Difícilmente un asunto que no tenga relevancia y trascendencia va a llegar a la corte. En la corte tú puedes ver acciones de inconstitucionalidad, declaratorias generales de inconstitucionalidad. La corte tiene la facultad para decir esto es inconstitucional y se va del sistema jurídico mexicano. Un juez no. Un Ni juez un no. ministro. Digo, ni un No, el ministro magistrado. sí, ni un El magistrado. Ok. Eso solo lo puede hacer un ministro. Y vuelvo a la pregunta. ¿De magistrado a ministro es carrera directa? No, porque en los ministros en realidad solamente lo propone el presidente, la terna, y lo decide el Senado. Entonces, es donde te digo, como platicábamos al inicio, que es innegable decir que sí hay política, en la corte. Pero podría un Podría. magistrado ser ministro Ah, por supuesto. si es casualidad que el Ejecutivo lo seleccione y el Senado lo vota. Correcto. Ok. ¿No? Hoy la presidenta de la corte, Norma Piña, me parece que tiene carrera judicial. Ella empezó como oficial de sala, fue secretaria de acuerdos. No recuerdo si fue magistrada. Ahí tengo una duda. Pero Peña, el presidente Enrique Peña Nieto, le habló a Norma Piña para decirle, estoy entrevistando para la corte, ¿no? Entonces, sí podrías tener, con toda esa trayectoria judicial, un lugar en la Suprema Corte de Justicia. La realidad es que hoy depende de que también estés con el Poder Ejecutivo. Pero entonces, esta reforma, siendo así simple, ¿cambia esta dinámica en alguna forma? O sea, ¿el ministro lo va a seguir poniendo el Ejecutivo? No, en teoría lo va a hacer el pueblo. O sea, juez, magistrado y ministro, los tres van por elección popular. Sí. Ya la única, o sea, entonces, antes era juez puede ser cualquier persona, siempre y cuando tenga la capacidad, la experiencia y todo eso. Ministro. Carrera judicial muy importante para carrera los tres. judicial. Y magistrado también, o sea, lo que ya mencionaste que se necesita. Ujú, El único que no se podía era el ministro, porque ese sí era Senado y Ejecutivo. ujú. Y entonces, con esta reforma al poder, la elección popular lo único que cambiaría es, hoy puede aplicar cualquier persona y si cumple con cierta capacidad, experiencia, entra a el pueblo elige. Sí, bueno, tienes que tener ciertas características que permíteme decirte un par, ¿no? Si tú quieres ser juez, por ejemplo, vamos a decir, si quieres ser, sí, magistrado, ¿no? No pudiste tener 8 en la materia en la que sea, tienes que tener un 9, ¿no? O sea, ya hay tema de calificaciones. Mayor a 8, mayor a 9, el promedio en general de que se trate. Acabar con una licenciatura de Derecho y 5 años de experiencia profesional. No te dice carrera judicial, no te dicen qué, pero 5 años de experiencia profesional. Que, by the way, yo empecé a trabajar en primer semestre, entonces, técnicamente, yo salí de la licenciatura con 5 años de experiencia profesional. ¿Eso me hace apta para ser juez? No. Pero a ver, olvídate, lo del juez y lo del magistrado está bien, pero el ministro, ¿hay algún ministro hoy que digas tú, este güey, ¿qué está haciendo aquí? Casi todos. Ok, entonces Sí. tiene algo de racional el hecho de decir que los ministros, o sea, que no hay tanto, o sea, no hay tanta diferencia en una elección popular contra los que están ahí. No, mínimo la Pregunto. capacidad técnica. O sea, mínimo. A ver, ¿a quién quitaría a Lenia Batres, por ejemplo? O sea, ¿A pero quién la- quitaría a Yasmín Esquivel? O sea, pero antes de eso, la pregunta es, los que están ahorita no necesariamente son unas eminencias en lo que deberían de No, ser. sí. A ver, seguro sí. El tema es que está demasiado politizado porque lo puso el presidente. Entonces, va a ser un poco al gusto del presidente. Pero ¿qué es lo que no tienen hoy los ministros? Hoy no tienes por qué ver a un ministro en un panfletito, en una campaña política. No lo... Como Saldívar. Bueno, salvo Saldívar, sí. No lo haces. No lo vota el pueblo, porque te voy a decir algo. Si las materias fundamentales que se necesitan para ser un ministro de la Corte, amparo, constitucional, todas las materias, ¿qué te hace pensar que el pueblo va a escoger a la persona que sabe más y no a la que más les caiga? Puede ser algo que no tenga que ver con el tema, no saben elegir pareja, hijo. Sí. Y van a elegir un magistrado. Es que no seas cabrón. No, por güey. supuesto. Por supuesto. O sea, yo no me siento capaz de votar por un juez.
yo no me siento capaz de votar por un magistrado, mucho menos por un ministro, cabrón. No. O sea, yo si estoy o sea, a ver, vuelvo al punto principal de la conversación, se vale decir no entiendo y no sé. Ujú. Y yo te estoy diciendo no entiendo y no sé. Y exactamente yo no me atrevería a decir, ok, puedo votar por esto porque no sé. Es más, te lo voy a poner bien simple y lo decíamos en el live hace poquito, aunque tuve un live hace 3 días de esto. Pero yo decía, primera pregunta a todos los que apoyan esta reforma. ¿Quién es tu diputado local, güey? ¿Quién es tu diputado federal, güey? Mucha gente no tiene ni idea de por quién votó como diputado, güey. Entonces, ¿cómo vas a asegurarte de saber por quién vas a votar para un juez, magistrado o ministro, güey? O sea, ¿cuántos van a ser ¿de cuántos es la terna? ¿De los ministros? Pues de la votación popular, ¿cuántos candidatos Puta. van a ser? Un chingo. ¿Y dónde se van a pagar esas campañas? Claro. Esa es mi pregunta. ¿Dónde se van a hacer? ¿Cómo van a hacer campaña? ¿Quiénes van a poder hacer campaña? Porque entonces vamos a suponer lo que tú dices ahorita. Si yo estudio leyes y me meto en una escuela a estudiar leyes, ahorita acabo en 4 o 5 años, vamos a suponer, y empiezo a trabajar en un despacho o lo que tú quieras, de lo que tú quieras, porque no dicen qué, es experiencia profesional. Ujú. Yo en 5 años puedo ser juez. Ujú. Y hago una campaña vía redes sociales y TikTok y tengo mucho más presupuesto que gente que estudió y me refiero a presupuesto en el sentido de views y entonces ya puedo ser electo por el pueblo sin necesidad de que alguien más que está allá afuera lo hubiera hecho mejor. Ujú. Así está hecho este pedo. Ujú. O sea, Y además, ok, después de que analizas todo en este contexto, ¿eso cómo me va a quitar la corrupción? no es a ver, es que parece más una pantalla pendejos mientras Es que hago otra cosa. Es que es una pantalla pendejos. Es una pantalla O sea, pendejos. es más bien una reforma populista que busca una venganza personal del Ejecutivo, que La busca... eliminación por completo de los poderes, de la independencia de estos 3 poderes. Yo al principio de este podcast te decía, tenemos 3 poderes Ujú. que funcionan como frenos. Sí, ya todo va a estar centralizado en una persona. Por supuesto. ¿Cómo va a estar centralizado? Bueno, la presidenta es de Morena. Poder legislativo, mayoría calificada en los 2. Bueno, están a una persona en el Senado de obtenerla. En los 2. Lo que sea que suceda en las cámaras va a pasar por Morena. ¿Qué nos falta? Sí, el judicial. O sea, simplemente entonces mañana Claudia Sheinbaum se levanta y dice, hoy se me antoja que todos digan buenos días, Claudia, cada que se despierten, porque así quiere ella, el Congreso lo aprueba porque tienen mayoría calificada, se va para el Poder Judicial no puede regresar nada porque dicen, pues ni pedos, así es, y los ministros, jueces y todo el mundo va a votar a favor porque está politizado. Hoy, Y entonces... hoy el Poder Judicial podría, porque ha pasado 1000 veces, ¿no? O sea, ha pasado muchas veces que la Corte le dice al presidente, tu reforma es una estupidez y no va a pasar. Con la reforma eléctrica, con este plan A y el plan B, este se llama plan C porque es su tercer Sí, intento. pues, pero entonces el enojo de la fanaticada política de Morena, es decir, pasa porque es la única manera en que nuestras reformas que queremos a huevo pasen. Eso es todo. Correcto. Ese es el punto final de esto. O sea, es decir, pasa, porque por nuestros huevos pasa. Y ya. Correcto. Y la verdad es que... La garantía para que todo lo que propongas hacia adelante pase, sin que te estén chistando. Correcto, porque además creo que es evidente el patrón que tenemos de manera política, de las elecciones que tenemos, con qué porcentaje ganó Morena. Ujú, ujú. Pero, o sea, aplastante contra la oposición, ¿no? ¿Tú crees que serían diferentes los resultados en el Poder Judicial? No, definitivamente no. No, por supuesto que no. No, es que la Entonces, gente lo va si a el día de votar. mañana Claudia se decide y se despierta y dice, uy, hoy se me antoja un decreto de que toda la gente me diga buenos días. Congreso, venga. ¿No? Ya Digo, tiene estamos diputados. ridiculizando la Sí, conversación, por supuesto, evidentemente. por O sea, no es como supuesto, que Claudia va a llegar mañana y decir, díganme buenos por días. supuesto. Es un ejemplo estúpido para llegar a ridiculizar el tema de cualquier cosa que al presidente se le ocurra querer hacer, Ujú. pasaría. Lo cual nos acercaría a un estado totalmente autoritario, como hemos visto ya resurgir a nivel global varios, y nos empezaría a acercar a no tener ni siquiera voz ni voto como pueblo. Correcto, que ese es un tema complicado, porque es una dictadura disfrazada de democracia. Porque entonces, ante los ojos de cualquier persona, yo Si te le puedo... entregaste las llaves. No, y yo te puedo seguir diciendo, no, tenemos 3 poderes. Hay un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial. Y todos estamos de acuerdo. Oye, ¿centralismo de dónde? No, por supuesto que no. ¿De qué hablas? Y todos estamos de acuerdo. Y by the todos way. estamos de acuerdo. Es una democracia disfrazada. Es algo muy parecido a lo que hizo Evo Morales en Bolivia. Lo mismito, ¿no? Ujú. Exactamente lo Ujú. mismo. ¿Por qué la gente no considera el ejemplo igual? O sea, es lo que no entiendo. O Porque lo es saben o pendeja. no lo saben. O sea, sí. Así. Sí. Porque ¿Qué están otro país ha hecho ideologizados. la misma dinámica? Venezuela. La mismita dinámica. La mismita dinámica.
Mismo proceso. Mismo proceso. Lo primero que se hizo, evidentemente no se logró en el primer año, tardaron como 7 en lograr las primeras modificaciones a la Constitución. Pero lo primero que se hace es precisamente modificar esto. Sí, pero esto lo convierte en un estado que le da las llaves del autoritarismo al presidente. Y es lo que dice hoy Nicolás Maduro. Oye, lo que estoy haciendo respeta un Estado de Derecho. Todos afuera sabemos que no. Pero, sí, pero bajo el papelito, pues así está votado. claro, ¿Qué haces? si yo tengo toda la Constitución modificada, porque además la reforma judicial, lo más impactante es la reforma judicial, pero son un paquete de 22 reformas, ¿no? Del presidente. Todas las reformas modifican la Constitución. Oye, ya modifique la Constitución para que la estructura, el organigrama de poder lo tenga yo, no me puedes decir que es inconstitucional, Te, bajo su lógica, que es una estupidez. te hago una pregunta, por ejemplo, en este punto. Vamos a suponer, les mama hablar de la revocación de mandato. Yo les digo que es la forma más estúpida en la que se los pendejearon. No va a haber nunca una revocación de mandato. Nadie va a hacer una revocación de mandato. Dejen de creer que tienen la oportunidad de revocarle el mandato a alguien. Se los vendieron, les dieron un dulce, lo compraron. Esa es la realidad. ¿Coincides en eso? No. O sea, no va a haber revocación de mandato. Cada que hablo de este gobierno y me dicen, en 3 años si no se lo quitamos, ay, cosita. O sea, es un cosita. Ahora, lo que quiero llegar es, esta reforma si se cumple, y vamos a suponer que salen con el cuento de, revóquenme, a ver, voten, vamos a votar. Y sale la votación y no estamos de acuerdo con la votación, nadie la puede apelar. Nadie puede hacer nada. Porque además, ¿a través de qué? Esa es mi pregunta. Entonces, esto ya asegura que no puedas ni apelar una revocación de mandato. No. No puedes apelar nada. Ya lo que digan pasó. Porque, insisto, además, ¿a través de qué? O sea, una elección popular, de lo que sea, ¿no? Cualquier tipo de elección. Hoy tenemos el INE. Ya no lo quieren. ¿A través de qué? Ni el INAI tampoco. Ni el INAI. ¿Cuál sea la necesidad de desaparecer el INAI? En general, Esconder concentración de poder, ¿no? esconder los tratos turbios bajo el agua que funcionan en... La naturaleza de todos estos órganos que van a desaparecer son de ser OCAS, órganos constitucionales autónomos. ¿Por qué son órganos constitucionales? Porque están previstos en nuestra Constitución y son autónomos porque, a diferencia de las secretarías de Estado, por poner un ejemplo, ¿no? Todas las secretarías de Estado, Secretaría de Educación Pública, todas las secretarías vienen del Poder Ejecutivo. que se la están colgando ahí ahorita. Exactamente, exactamente. Los OCAS son órganos cuya determinación presupuestal, reglas, imposiciones son completamente autónomas. La garantía o la eficacia de que sean autónomas es que se rigen a ellas mismas y sobre todo las implicaciones que pueden tener con otros poderes. Te explico un poco. El IFETEL, por ejemplo, en materia de telecomunicaciones. En materia de telecomunicaciones, yo como IFETEL, que soy un OCA, puedo por completo decirte a ti, Poder Ejecutivo, oye, no estás dando la infraestructura a las telecomunicaciones que necesitamos. Puedo demandar siendo un órgano, o sea, no literal, sino puedo exigir de una manera A la secretaría. independiente, correcto, haz tu trabajo. ¿Qué pasa cuando estos órganos que están dotados de completa autonomía, ojo también, tema presupuestal, pasan a una Secretaría de Estado? ¿Qué presupuesto? ¿A qué cosas se le van a dar presupuesto y a qué no? Sí, porque ya pasas a partir un pastel en una rebanada extra, A gusto. si es que le das dinero o no, y bajo el mando del Ejecutivo. Claro, ¿y a gusto de quién? ¿No? Si todos estos organismos que eran constitucionales autónomos también servían como un medio de exigir a los demás poderes hagan su trabajo, si están bajo el Poder Ejecutivo, ¿a quién le van a exigir? Sí, pues ya no puedes hacer nada, está disfrazadísimo. ¿Cómo? Y ahora el Poder Ejecutivo, no quiero que se entienda como, bueno, pues ya no van a tener tanto presupuesto. Y luego, no, pero ahora el Poder Ejecutivo decide a qué le va a dar presupuesto y a qué no. Y que cualquier organismo que esté dentro del Poder Ejecutivo, dentro de alguna de las secretarías, le va a decir a la secretaría, ¿estás haciendo mal tu chamba? ¿Cómo? Y de alguna forma, los órganos constitucionales autónomos también son un freno. También son un freno de poder. Son frenos, son pesos y contrapesos, perdón. Y los estás eliminando. Si tú interpretas la reforma de manera armónica, es que es innegable que es el control del poder.
y que estás eliminando independencia de absolutamente todos los poderes que existen. El comentario que hizo Claudia Sheinbaum ayer o antier, no sé qué día fue, que le iba a patear del 1 de septiembre, estaba hablando de esta. Sí, ¿Qué es lo que pateó? ¿Qué es lo que extendió? la entrada. ¿La entrada en vigor? No, la entrada en vigor no, porque no se No ha sé. aprobado. Bueno, eso es lo que... La discusión en el La Congreso. discusión en el Congreso. ¿Cuándo se iba a discutir? El 1 de septiembre. Se iba a discutir primero. ¿Y se va a discutir ahora? No lo sé. Todavía no está fijo nada. Mm. ¿Tú crees que ella está en contra de la reforma? ¿La hueles como que está? Yo la he olido, yo la veo y transpira pues, incomodidad. Yo creo que sí. Yo creo que ella sabe, Jaloncito como de, los magistrados del Tribunal Electoral. por jaloncito de cierto. orejas de Washington, yo digo. No, incluso ella. ¿Tú crees? Yo estoy, bueno, así decía el de los magistrados del tribunal. Es que... Pero, no voy a decir si estoy segura, pero yo creo que Claudia sabe que lo que está haciendo está terrible. Yo creo que Claudia sabe Creo que sabe que los primeros 3 años de su gobierno van a ser fatalistas Que si hay- acepta algo así. que en estos días haya salido a decir, oye, las relaciones con Estados Unidos y con Canadá, vamos a pausarlas. Yo creo que, te lo juro, creo que Claudia está diciendo, güey, ¿qué estoy haciendo? No, más Sí, yo creo que ¿qué me va a tocar, güey? ¿Qué me va a tocar? ¿Con qué voy a arrancar Y yo todo esto? porque está escuchando al presi. Pues que sabíamos que iba a pasar, o sea, sabíamos que se le iba a revelar eventualmente. Ese era mi pronóstico, pero siento que ahorita no está aguantando, no está soportando, dirían por ahí, lo que ya sabía que se le venía en primeros años. Pero tú lo ves entonces como revelación, o sea, que se está revelando Claudia ante el presidente. Yo siento que su revelación iba, o sea, no necesariamente en todo, pero sí siento que tenía una ideología distinta en ciertas cosas y en ciertas cosas no estaba de acuerdo. Yo sentí, que te lo decía en otro programa, que muy probablemente en sus primeros 3 años sí iba a votar esa canica, o sea, iba a abrir eso, de no estoy de acuerdo con ta. Fue muy rápido, está siendo muy rápido para mí a como yo lo tenía previsto. Yo pensé que esta postura de hoy, donde la ves incómoda, nerviosa, preocupada, se le ve un rostro como de, ¿qué pasa? O sea, algo no está bien aquí, güey. Y eso yo pensé que lo iba a empezar a ver primero, segundo año, incluso finales del 2025, donde se le venía la deuda encima que tenemos. Ahí empecé a ver que se le iba a empezar a voltear, iba a empezar a tirar 2, 3 dardos. Está haciendo antes de lo que pensé. Claro. Esa es opinión, eso es mera opinión. No tengo ahí como algo que te diga, esta es mi garantía de dónde lo estoy sacando. Eso es meramente percepción. O sea, eso es lo que yo veo. Por eso pregunto, o sea, yo la noto a ella como al grado de que hasta parece que o sea, pareciera que se enemistó con el presidente, lo cual nunca van a decir, pero No, claro. De hecho, yo lo que creo, si me preguntas, es que ella no encuentra la forma. de bajarla. Claro. ¿Cómo? Con la reforma, yo estoy convencida de que Claudia no cree en la reforma. Yo estoy convencida de que sabe, porque además, una cosa es que lo sepa, pero es que venga, todo el mundo le está diciendo, oye, no estamos de acuerdo. Oye, México va a perder todos los inversionistas. Oye, México va a perder tratados Pues, internacionales. ¿a quién le dices del Congreso? ¿Con quién vas del Congreso? Ahí va a estar. ¿Con qué parte del Congreso vas a decirle, vótala en contra? Ahí va a estar ¿Qué el te tema. echas? No mames. Ahí va a estar el tema. Con que acuérdate que el presidente pone como valor la lealtad. Es que la gente no cree en esto, La o sea, la lealtad. gente no ve las Es cosas que como eso es la son, güey. política. O sea, es política. Esa es la política. Literal, eso. Ir a andar de guerrillera, eso es la política. No, y le quedas mal a alguien y vale madre. Correcto. O sea, es un efecto dominó, ¿Tú güey. te O sea, imaginas cuánto perdería Claudia? Si con la persona de más confianza que tenga el Congreso llega y le dice, oye, si ando incómoda, por favor, vota en contra. Por favor, vota en contra. ¿Tú no crees que a dos pelados que le diga, dos pelados que van a ir con AMLO? claro, güey. Y luego, ¿Cuántos necesitas para que se regrese esa madre? ¿Cuánta gente necesitas convencer? Es el problema. ¿A cuánta gente necesitas convencer? La cantidad de gente que necesitas convencer es muy alta claro, y no es algo que se vaya a rifar a hacer. Está esperando, yo creo que pase algo. Y no es si me rentable. preguntas, está esperando que alguien intervenga de alguna otra manera. O sea, yo creo que esa intervención extranjera no le molestó, aunque quiso hacer como que le molestó. Tiene que seguir una línea. Y ojo, yo no estoy a favor del intervencionismo. Me caga el intervencionismo, lo sabes perfectamente. Soy sumamente nacionalista. Me Sí. caga el intervencionismo. Yo creo, es percepción, que ella cuando vio esta reacción de Estados Unidos y Canadá fue como me puede servir, pero no me sirvió. O sea, es Sí, que sí. no sé, güey. Sí. Yo sí creo que es un jalón de... Yo siempre lo he dicho, esta es suposición mía, pero que ella tiene mucha conexión con
corporates, Claro, BlackRock compañía, o y sea, no es una mujer tonta, al contrario. ella sabe que depende de Es ella. una mujer sumamente inteligente. Es una mujer sumamente inteligente. Globalista. No, es que a lo que quiero saber, ella sí le preocupa ese tema. O sea, no es algo que le vaya a funcionar. Claro. Que ahora la gente con esa corriente lo está haciendo. Pues te preguntaba, que un punto que me sorprendió. Bueno, ¿qué ibas a decir? Y te acuerdas que, no sé si lo platicamos en el otro podcast, creo, o en algún punto, que mucho antes de este tema, los dos decíamos, oye, creo que hay una esperanza. Creo que si Claudia, no sé si en dónde lo dije, creo que si Claudia se da cuenta de lo que está causando en materia internacional, no solamente de inversiones, Ah, no, sí. no solamente de la bolsa, Sí, sí, sí. ¿no? Sino en temas internacionales de derecho internacional, le va a parar. Está bien preocupante que ya está pasando y no va a parar nada. Pero es que no puede. Vuelves al punto. O Sí, sea, sí, 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 volvemos al sí. punto de que ella sí tiene las manos amarradas, güey. La gente muchas veces está pensando, es que apoya al obradorismo. Es que no sé. Yo ya no lo A lo sé. que voy es que pensábamos que iba a ser un freno. O sea, que sí iba a haber un papel en México en el que dijera, no vamos a permitir que México se caiga así. Nuestro socio comercial principal, no lo vamos a perder. Podemos perder todo, pero Estados Unidos Entonces, te voy a jamás. decir que me sorprendió a mí ver a los de la UNAM marchando. Ah, yo me emocioné Me muchísimo. emocioné, porque, o sea, tienen un sesgo y una percepción histórica siempre de que si son porros, que si son de izquierda, Sí. que si todos no sé qué, que si son pro 4T, que si son pro narrativa, que los adoctrinan. Perdóname, güey, yo los vi, te lo juro que dije, no mames, ¿qué Sí. pedo con la banda de Sí, la sí, a UNAM, mí se me güey? puso la piel chinita Yo los vi terrible. y les mando un aplauso, te lo juro, güey, para mí es chingón la banda de la UNAM, güey, me sorprendió bastante, vi los videos y vi ayer que estaban reuniendo un chingo de universidades y estudiantes, el domingo que es la marcha. El domingo es la marcha. Es El domingo 1 de importante septiembre. que esté ahí la gente, bueno, que vamos a estar ahí, pero el punto es, sí me sorprendió eso. Y hay una cosa que también te quería preguntar, aprovechando ya para ir cerrando el tema, que creo que lo abordaste muy bien, güey, pero es esta narrativa de otros gobiernos también lo hacen y sacan el gobierno de Estados Unidos como referencia. Porque mira, una cosa que me da risa, ¿no? Estados Unidos nos caga, pero no nos caga pagar a lo de referencia para lo que queremos hacer, ¿no? Entonces se me hace una completa estupidez. Pero a lo que yo voy, a lo que entiendo, y corrígeme si estoy mal, tú eres la que le sabe, en Estados Unidos no es el mismo proceso y en Estados Unidos lo que yo sí escuché y lo que más o menos leí es lo que se elige son los jueces locales, Correcto. o sea, ¿cómo se llama? De counties, y ellos no juzga el tribunal, Asuntos de cuantía menor. asuntos menores, y los que terminan dando la sentencia son como el famoso Jurado. el jurado, la sociedad civil, ¿no? Ujú. Y esos son los que se eligen, pero no hay un solo juez federal en Estados Unidos uno. que se elija Ni por uno. votación popular, ¿es correcto? Es correcto. ¿Por qué traen esta narrativa? Y además, vamos a suponer, suponiendo sin conceder, que si fueran los federales. A ver, en Estados Unidos no se eligen jueces federales por voto popular, por elección popular. No pasa. Pasa con los locales, ¿no? De entrada ya ahí estamos en términos diferentes. Pero, Que en la nuestra serían los de distrito. correcto, Ok, perfecto. correcto. Ya. Ahora, aunque así fuera, tenemos dos sistemas de corrientes jurídicas completamente distintas, ¿no? Estados Unidos viene de un common law, viene de una rama anglosajónica del derecho. Y esa rama anglosajónica del derecho viene de o sea, son corrientes completamente distintas, ¿no? Vienen de un código alemán. Nosotros tenemos civil law. Somos corrientes de derecho O sea, completamente common distintas. law, civil law. Exacto. El Common law, common Estados law lo Unidos. tiene Estados Unidos e Inglaterra. Correcto. ¿Alguien más así relevante? Alemania, Alemania. Y el civil law lo tenemos, Francia, Unión Europea, nosotros. que es el código, el romano, vamos a llamarle. ¿Sí? Ajá, no todos en la Unión Europea, pero sí. ¿Y el otro? Exactamente. A ver, nosotros venimos, está todo el derecho romano, que se junta en un libro muy bonito que se llama Corpus Juris Civilis, y está este Corpus Juris Civilis, está compuesto por 5 libritos, estos 5 libritos que hacen juristas romanos maravillosos y que juntan no solamente precedentes, sino instituciones del derecho romano y tal. Pasa el tiempo, un día Napoleón, ¿no? Ya llegamos a Napoleón Bonaparte en Francia. Napoleón Bonaparte dice, oye, yo quiero buscar a todos esos juristas, ya no porque evidentemente estaban muertos, me refiero a todo lo que dejaron estos juristas y lo quiero hacer un código. Ok. Reunió a los mejores abogados, reunió a los mejores codigueros, codificó ese Corpus Juris Civilis romano y creó el Código Napoleónico. Ese Código Napoleónico es lo que nosotros tenemos como fuente de derecho. Ujú. Eso no pasa con Estados Unidos. Ellos tienen el BGB, que es un código alemán.
que ni siquiera te lo puedo decir. Las siglas son BGB, pero es como... Sí, No lo... Sí, se va a escuchar No, como que queremos hacer algo raro. sí, ya nos va a faltar acá el... Sí, sí, sí. Pero ni siquiera lo puedo pronunciar, ¿me explico? Sí, sí, sí. Venimos de dos ramas por completo diferentes. Estados Unidos tiene un tema de precedentes. Tiene un tema, absolutamente todos los asuntos se van generando por precedentes. La Constitución de Estados Unidos es una constitución súper chiquita, súper chiquita. Nuestra constitución es gigantesca. Tiene 136 artículos. Tenemos más de 325 leyes federales. En Estados Unidos no. El entendimiento y la interpretación jurídica que hay tanto en Estados Unidos como en México es completamente distinta. Yo tenía un profesor que me gustaba mucho cómo daba civil, daba obligaciones. Y él decía una cosa que a mí me parece muy curiosa, que en México tenemos lo que se llama legislador en salsa verde. Y él decía, el legislador en salsa verde lo que hace es agarró disposiciones de códigos, o sea, copió el código Chileno. napoleónico y cuando no entendía nada decía, mira, tiene un par de disposiciones del código, de códigos portugueses. Pues lo voy a poner aquí y en salsa verde. Y ya nada más le echa el toque mexicanito. Lo cambiaba ¿no? al... Y así, es como que Lo tropicalizaba, dirían Exacto, por ahí. ¿no? El gran problema es que lo hicimos también con Estados Unidos, ¿no? Copiamos cositas de Estados Unidos, pero tenemos sistemas diferentes. Entonces ya de pronto tienes en la Constitución o en códigos, tienes cosas como que saltan, como que no van consigo misma, pues porque tenemos legisladores en salsa verde, ¿no? Pero toda esta explicación de cómo la interpretación jurídica de Estados Unidos, nuestra interpretación jurídica es distinta. Tenemos figuras como el amparo, como la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, que en Estados Unidos no existen. Todo eso, para decirte, son sistemas completamente diferentes. El entendimiento de la Constitución y en general del sistema positivizado, es decir, todo lo que está escrito, todo lo que tenemos en leyes o en códigos, es abismalmente diferente. ¿Por qué lo utilizaremos como punto de ¿A partida? qué se debe la trampa entonces de utilizarlo de Estados Unidos desde Claudia y desde otros de Morena? Para que los de Morena te pueda decir, mira, Estados Unidos es la potencia mundial. Pero ellos saben la trampa que están usando. O sea, están sabiendo que están hablando Claro. de jueces locales. Claro. Pero, a ver, o sea, sí, Claudia lo dijo, ¿no? En Estados Unidos pasa, no dijo que con jueces locales, pero a ver, dile a uno de Morena que se ponga, O sea, a investigar. omitir información de una u Y otra eso, manera. en derecho penal, eso es fraude. La omisión. Claro, ¿no? El fraude tiene dos medios comisivos. Mantener en el engaño o permanecimiento del error. De mantener el engaño sería No te eso. está engañando porque sí hay jueces que se eligen por voto Sí, popular pero en no te Estados estoy Unidos. diciendo cuáles. No te estoy que son diciendo los cuáles. locales. Es la palabra crítica para guardar la mentira. O sea, no son los Correcto. locales. Híjole, qué chinga. A ver, así, para último clavo a la conversación sería, ¿qué beneficios, o sea, qué cosas nos han dado, qué cosas positivas nos han dado los amparos como mexicanos que perderíamos con esta reforma? Frenos de actos de autoridad. Un ejemplo que tengas así fresco. O sea, por ejemplo, algo que haya pasado que nos haya ayudado a todos como mexicanos, medicamentos, algún ejemplo que hayamos visto. Es más, para toda nuestra comunidad progre, matrimonio igualitario, adopción de género, del mismo género, de parejas del mismo género, vacunas contra el COVID, ¿qué más? Medicamentos de cáncer también. Medicamentos una de vez, cáncer, todo. Los amparos es de las mejores cosas, es de lo mejor que tiene este sistema jurídico. ¿no? Para evitar que te chingue el Claro. gobierno actual. Pero la gente, tú le dices amparo y piensa Piensa en inmediatamente. Ricardo Salinas Pliego Correcto. y en Carlos Slim y Correcto. en FEMSA Correcto. amparándose para no pagar impuestos. Si hace O sea, poco el presidente dijo, es que nos ayuda a que el Poder Judicial esté en un paro. Pues, ¿qué tiene de complejo el derecho? Dijo. Sí, me acuerdo, sí vi el video. ¿Qué tiene de complejo el derecho? Pues no, nomás va a lastimar a las grandes empresas. ¿De verdad tienes la capacidad de decir eso? El amparo que se promueve en contra de una orden de aprehensión de alguien que están persiguiendo, contra la libertad de una persona, contra los medicamentos para una niña. Esos no los cuentas. Esos también están en el Poder Judicial. ¿Por qué no platicas de esos amparos? ¿Por qué no le dices a la gente y no empiezas a convencer a la gente que tus armas constitucionales, como lo son el amparo, no solamente le sirven a Salinas Pliego, A todos les a sirve. todos? Y es más, lo que está generando esta reforma es que el acceso a la justicia
sea mucho más complicada para la gente de pie, de pie de calle, ¿no? Que para esas personas. No, o sea, hay que decirlo, la gente pobre y la gente de bajos recursos es la que más lo va a sufrir. Muchísimo. O sea, no digamos lo que no, así es. Muchísimo. Porque si hoy estás limitado ante un ministerio público, una fiscalía, incluido que haya abierto la apertura de tener un amparo y no lo tienes, imagínate sin la apertura de tenerlo. Claro. Y con un juez a modo de sabrá Dios quién electo por sabrá Dios quién. Si una persona pobre está pasando una situación que le afecta y alguien de clase media promovió un amparo, ya no hay suspensión con efectos generales, ya no te aplica a ti. A la persona a la que dañas no es a la que puede pagar abogados, es a la que no. A la que no lo puede pagar. Es a la que no podía promover un amparo, pero cuando teníamos esa suspensión general, si alguien lo hacía, Sí, que se podía copy-paste para Ya. todos los que hicieran lo mismo, vamos a llamarle. ahora, Es el precedente famoso, pero en nuestra forma, nuestra versión del precedente, si lo quieres ver correcto. así. No, y sí lo tenemos así, porque también así se hace jurisprudencia. Nuestra versión del presidente es jurisprudencia. Pero la realidad es que es todo este cambio constitucional, todo este cambio al sistema político jurídico de México, a quien le afecta no es a la gente que tiene posibilidades de pagar abogados, posibilidades. Mm. Al final, quien se va a perjudicar es la gente que no lo puede hacer. Sí, Te están vendiendo la idea bonita, sí. la idea de a los ricos van a pagar más impuestos, los ricos van a... No es cierto, no es cierto, porque no estás atacando el problema de corrupción y de impunidad, porque la elección popular no te va a hacer eliminar la corrupción y impunidad. Al contrario, si yo financio tu campaña, tú me debes a mí. Es que eso es lo que yo estoy pensando. ¿Y quién la va a financiar? Pues es que imagínate. Exactamente las mismas personas. No, o peores O peores, personas. O sea, correcto. al punto de gente que esté Sí. metida en el ya sabemos qué, pues evidentemente puede financiar a los jueces a modo que les convenga que los traten en sus juzgados de distrito. Por supuesto. O sea, es que es una locura. Por supuesto. Pero a ver, dicho todo lo que acabamos de hablar en este episodio, para mí era importante hablar qué era el Poder Judicial, cómo componía el Poder Judicial, qué sí era, qué no era. Ya hablamos de qué es cada cosa, cuáles son los peligros, todo. ¿Qué le recomiendas a la banda después de que si sale de escuchar este podcast? Que se documente qué, que lea qué, que estudie qué, que vea qué. La reforma. La reforma. Hay muchos análisis sintetizados de lo que propone la reforma, ¿no? Cuando te platican que lo que busca es eliminar corrupción e impunidad, búscalo, googléalo, es gratis. Búscalo. Oye, ¿qué está pasando con la reforma? Oye, ¿por qué está compuesto el Poder Judicial? Cuando me dicen que van a eliminar la corrupción, ¿las fiscalías se atacan? ¿O son Poder Ejecutivo y esas no se tocan? ¿Qué es lo que verdaderamente está cambiando? Pero si se puede, y es algo que pediría mucho, es hagámoslo de forma armónica. Está pasando esto con el Poder Judicial, pero entonces, ¿por qué quisieron que todo lo votáramos Morena en el Congreso? Uh-huh. Y además, tener un poquito un análisis de los tres poderes. Empezar desde ahí. ¿Cómo están compuestos los poderes? Empezar a investigar qué es la división de poderes y por qué es importante. Empezar a investigar por qué es necesario que hayan frenos, que haya pesos y contrapesos, porque es importante que un poder limite a los otros dos. Empezar a buscar ese tipo de cosas. Hay muchísima bibliografía y que no es para abogados, ¿eh? Hay artículos muy sencillos, muy cortitos y se puede, ¿no? Ver videos de YouTube del tema y si se puede, para tener un poquito de contexto histórico, buscar otros países latinoamericanos que hayan seguido los pasos de modificación de constitución y hacia dónde nos llevó. Ok. Que los que ya sabemos son Venezuela y Bolivia. ¿No? O sea, para acabar rápido. No, pues está chingón. No, pues está muy bien. No, pues entonces, y por favor, güey, dejen de repetir, vamos con el plan C, güey. Esa es la única respuesta que tienen. O sea, si vas a decir vamos con el plan C, se los juro, güey, les he preguntado qué es el plan C y no saben explicar qué es Todo el el plan C, análisis de reforma son 286 páginas. En tu perra vida las vas a leer. ¿De qué me hablas? No, pero es que les preguntas qué es el plan C, no saben qué es plan C. Te dicen, es el plan C, vamos con el plan C. ¿Qué es la reforma? ¿Pero qué es? O sea, ni siquiera, vuelvo al punto, no saben mucho, no saben qué es el plan C porque es el tercer intento. Además, creen que hay una página que dice reforma y es o sea, que va a entrar una ley que se llama reforma judicial. No, Sí, no. ya hay una, se está reformando. Y hay una constitución. Exacto. Se van a hacer 22 modificaciones a la constitución y 22 me quedé cortita, pues se modifican 20,000 artículos, pero... Vamos a poner aquí la liga abajo en descripción de la que nos pases para que puedan ver la ley puntualmente. Sí.
2, 3 cosas que nos recomiende verla. Y no se casen con un medio, ni con un canal de YouTube, ni con una fuente de ¿Me puedes información. seguir en TikTok también? No, pero te vamos a pasar con las cuentas. Ahorita vamos a pasar con las cuentas, pero ahí les va. Vean todo lo que hay. Medios que apoyan, medios que no. Lean los dos. Lean internacionales, lean locales, lean para acá. Lean de todo tipo, güey. No se queden con la opinión de su influencer favorito morenista, güey. Por favor, güey. O sea, solamente evalúen otras opciones. Abran un poquito la cabeza, pensemos, güey. Y si ya te convenciste, y si tú ya sabes esto, y si tú ya entendiste esto, compártelo, güey. Que no te dé pena hablarlo en tus reuniones, güey. En la escuela, güey, en la comida, con tu familia, con la gente. Tenemos que tener esta conversación, güey. Necesitamos politizarnos, güey, si lo quieres ver así, güey. Ya basta de esa narrativa de no se habla de, pues no, sí se habla de política, güey, porque si no hablamos de política, vamos a seguir permitiendo que ese tipo de cosas pasen y que personas que no necesariamente quieren lo mejor para nosotros tomen las decisiones que son para nosotros, güey. Entonces, dicho esto, ahora sí, redes sociales, ¿dónde te encuentra la gente Tal en las cual. personales? Pues en Instagram, en TikTok y en todos lados como Nat Torres. Naatt Torres. Excelente. Pues muy bien. Pues listo, Muchas gracias por invitarme. ¿algo más que quieras decirles? Nada, infórmense, estudien, lean muchísimo sobre el tema y no se casen con un partido político. Como lo dije en el centro del podcast, esto ya no es un tema de un partido político. Esto ya es un tema de respeto a la democracia en nuestro país. Si esto lo estuviera haciendo cualquier partido político, yo pensaría que está exactamente igual de mal. Esa es la diferencia entre los que están ideologizados, estos obradoristas, Sí, claro. ¿no? Que si lo hiciera el PRI o el PAN, lo atacarían. Y nosotros lo seguiríamos atacando si lo hiciera cualquier otro Sí, partido. güey. Y el que seas de derecha no quiere decir que seas priista o panista. PRI y el PAN son partidos que decían ser de derecha, no quiere decir que son la derecha. Entonces, Claro, de hecho, el PRI era centro-izquierda, es correcto. imagínate. Es correcto. Y el otro era el rival. Correcto, Participaron en una elección los correcto. 3, pero bueno, ya, al fin. Muchas gracias por estar por Muchas acá. gracias por invitarme. Excelente. Cuídense. Pura vida, bola de ojetes. Y así.